Joven ayuda a un mendigo sin saber que era millonario y despierta en una mansión. San Felipe era un rincón atrapado en el tiempo, una pequeña joya escondida entre montañas verdes y laderas cubiertas de cafetales. El pueblo, con sus calles empedradas y casas pintadas en tonos pasteles desgastados por el sol, tenía un aire melancólico que se mezclaba con la vitalidad de sus habitantes. La plaza principal, rodeada de jacarandas que en primavera teñían el suelo de púrpura, era el corazón de la comunidad, donde los niños corrían detrás de pelotas. Los ancianos compartían historias en bancos de madera y los vendedores gritaban con entusiasmo desde sus puestos de frutas y artesanías. En medio de esta vida sencilla, Camila Rosales, de apenas 28 años, vivía una rutina marcada por el sacrificio y el deber. Su jornada comenzaba antes del amanecer, cuando las campanas de la iglesia aún resonaban en el aire fresco. En su pequeña casa, ubicada en el borde del pueblo, cuidaba a su abuela Aurora, una mujer de manos temblorosas y ojos cansados que había sido su única familia desde la infancia. Camila, no te olvides de preparar la infusión para mis dolores, le recordaba Aurora desde su sillón junto a la ventana. Claro, abuela, ya está en camino. ¿Dormiste bien? Respondía ella, con una sonrisa cansada mientras recogía la taza del día anterior. Después de asegurarse de que Aurora estuviera cómoda, Camila se apresuraba hacia la clínica del pueblo, un edificio modesto de paredes blancas desconchadas. Allí, con recursos escasos y un equipo reducido, atendía desde heridas simples hasta enfermedades complejas, siempre con una paciencia infinita. Camila, llegó un niño con fiebre alta, le dijo un compañero al verla entrar apresurada. Prepárame el termómetro y avísale al doctor. Voy enseguida, respondió ella, mientras se colocaba rápidamente su bata blanca. A pesar de su compromiso inquebrantable con los demás, algo en su interior la inquietaba. Cada noche, cuando el pueblo se sumía en el silencio y las luces se apagaban, Camila se encontraba mirando por la ventana hacia las montañas, como si buscara algo más allá del horizonte. Había soñado con estudiar medicina en una gran ciudad, viajar a lugares lejanos y descubrir el mundo, pero las responsabilidades la habían arraigado en San Felipe. En ocasiones, su amiga Rosa, una maestra de escuela apasionada, intentaba alentarla. Camila, no puedes pasar toda tu vida aquí. Tienes tanto potencial. ¿Por qué no intentas al menos enviar una solicitud a alguna universidad? ¿Y dejar a mi abuela? ¿Quién la cuidaría? Además, la clínica necesita a alguien que esté aquí siempre, contestaba Camila, aunque su voz traicionaba un matiz de anhelo. El mercado del pueblo, lleno de aromas de pan recién horneado y especias, era uno de los pocos lugares donde Camila encontraba pequeños momentos de alivio. Allí, compraba los ingredientes para las comidas de Aurora y aprovechaba para conversar con los comerciantes. Sin embargo, incluso entre las risas y los saludos cálidos, sentía una sombra de insatisfacción. Un día, mientras caminaba hacia la clínica, algo fuera de lo común llamó su atención. Un hombre sentado en la esquina de la plaza tocaba un viejo violín con cuerdas gastadas. Su rostro, cubierto de polvo, y su ropa desgastada lo hacían parecer uno más de los mendigos que a menudo se encontraban en el pueblo. Pero su música, cargada de una tristeza profunda, parecía contar una historia que resonó en lo más hondo de Camila. El sonido la detuvo. No era cualquier música, sino una melodía quebrada que parecía salir directamente del corazón. Camila giró la cabeza hacia la esquina de la plaza, donde un hombre de aspecto desaliñado tocaba una guitarra visiblemente maltratada. Las cuerdas estaban desajustadas, el cuerpo del instrumento lleno de grietas, y, aún así, cada nota resonaba con una profundidad que capturaba a cualquiera que pasara. El hombre, de cabello desordenado y barba incipiente, parecía ignorar al mundo que lo rodeaba. Su mirada estaba fija en el suelo, pero sus dedos, aunque torpes, se movían con una destreza que hablaba de un pasado ligado a la música. Era difícil determinar su edad, las arrugas alrededor de sus ojos sugerían experiencias más que años. Camila sintió un nudo en el estómago. Había algo en esa escena que la conmovía profundamente. Se acercó lentamente, dejando que la melodía la guiara. ¿Esa canción tiene nombre?, preguntó, rompiendo el silencio con voz suave. El hombre levantó la mirada,
sorprendido de que alguien se dirigiera a él. Sus ojos eran de un marrón oscuro, casi negros, cargados de una tristeza que parecía infinita. No lo sé, respondió, encogiéndose de hombros. Solo toco lo que me viene a la mente. Camila observó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a tocar. Había algo profundamente humano en él, una vulnerabilidad que era difícil de ignorar. Sin pensarlo dos veces, abrió su bolso y sacó un pan que había comprado minutos antes en la panadería. Toma, creo que esto te vendrá bien, dijo, extendiéndole el pan. El hombre la miró con incredulidad. Dudó un momento antes de aceptarlo. Gracias. No estoy acostumbrado a la amabilidad, murmuró, casi avergonzado. Camila sonrió con timidez y decidió sentarse en el banco más cercano. Quería entender qué historia cargaba aquel hombre. ¿Vives aquí, en San Felipe? Vivir es una palabra grande, respondió él, dejando escapar una risa amarga. Digamos que estoy de paso. El silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por los sonidos cotidianos de la plaza. Los niños reían, los vendedores pregonaban sus productos, pero para Camila, el mundo parecía haberse reducido a aquel hombre y su guitarra rota. Me llamo Camila. Trabajo en la clínica del pueblo, dijo, intentando acercarse más a él. Santiago, contestó después de una pausa, como si necesitara recordar su propio nombre. Santiago. ¿Siempre has tocado la guitarra? Santiago levantó la vista hacia el cielo, como buscando una respuesta en las nubes. Solía tocar para vivir. Ahora toco para sobrevivir. Camila no pudo evitar sentir una punzada de empatía. Su curiosidad crecía con cada palabra. Quería saber más, pero algo en la forma en que Santiago evitaba sus preguntas la hizo detenerse. Bueno, si alguna vez necesitas algo más que pan, puedes venir a la clínica, dijo finalmente, levantándose del banco. Santiago asintió en silencio, pero antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento hizo caer una hoja del árbol más cercano sobre la guitarra. Camila vio cómo Santiago la recogía con cuidado, como si temiera romper algo más en su ya frágil vida. Mientras se alejaba, Camila sintió que algo la ataba a ese hombre. Había conocido a muchas personas en la clínica, cada una con su propia carga, pero Santiago tenía un aura diferente, como si cada nota de su guitarra contara una historia que ella aún no entendía. Esa noche, mientras preparaba el té para su abuela, no podía dejar de pensar en la expresión de Santiago, en su mirada perdida y en cómo, a pesar de todo, seguía tocando. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la clínica, se sorprendió al verlo en la misma esquina. Esta vez, la guitarra estaba apoyada contra la pared, y Santiago la miraba directamente, como si la hubiera estado esperando. Camila, dijo, su voz más firme que el día anterior. Ella se detuvo, intrigada. Santiago, ¿todo bien? Quiero darte algo, dijo, rebuscando en su mochila desgastada. Sacó un sobre amarillento y se lo extendió. Ábrelo cuando estés sola, dijo, antes de recoger su guitarra y desaparecer entre la multitud. Camila se quedó quieta, el sobre apretado en sus manos, mientras una mezcla de emoción y aprensión se apoderaba de ella. Sin saberlo, había cruzado una línea hacia algo mucho más profundo y complicado de lo que jamás había imaginado. El sobre pesaba más en las manos de Camila que lo que su tamaño sugería. Mientras lo sostenía, un sinfín de preguntas invadían su mente. ¿Por qué Santiago le habría dejado algo tan misterioso? Cuando finalmente lo abrió, encontró un papel doblado cuidadosamente. Dentro, una dirección escrita con una caligrafía pulcra y elegante la invitaba a visitar un lugar fuera de San Felipe. No había explicación, solo una frase al pie: a veces, las respuestas se encuentran donde menos lo esperas. La curiosidad fue más fuerte que sus dudas. Al día siguiente, después de asegurarse de que su abuela estaba atendida, Camila decidió seguir las indicaciones. El camino la llevó por una carretera sinuosa rodeada de montañas y cafetales. El aire olía a tierra húmeda y hojas frescas, y el paisaje, aunque hermoso, parecía esconder algo que ella no podía definir. Finalmente, llegó al lugar.
Frente a ella se alzaba una mansión colonial impresionante, de paredes blancas y ventanas de madera oscura adornadas con enredaderas verdes. La casa, aunque majestuosa, parecía llevar consigo un peso invisible, como si los años y los secretos que guardaba hubieran dejado una marca en su estructura. Camila dudó un momento antes de atravesar el portón de hierro forjado. Cuando estaba a punto de tocar la puerta principal, ésta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor vestido de traje negro, probablemente un mayordomo. «Señorita Rosales, hemos estado esperándola. Por favor, sígame», dijo con una voz grave pero amable. Ella lo siguió, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Mientras caminaban por los pasillos de la mansión, notó cuadros antiguos colgados en las paredes, muebles de madera tallada y un aroma tenue a café recién tostado que parecía impregnar todo. Finalmente, el mayordomo la condujo a una gran sala iluminada por enormes ventanales que daban al extenso campo de cafetales. En el centro de la sala, de pie junto a una mesa, estaba Santiago. Pero no era el mismo hombre que había conocido en la plaza. Su ropa ahora era impecable, y su postura, aunque relajada, tenía una confianza que antes no había mostrado. «Camila», dijo con una leve sonrisa. «Gracias por venir». Ella lo miró, confundida, pero antes de poder responder, él continuó. «Sé que tienes muchas preguntas, y todas tienen respuestas. Por favor, siéntate». Camila tomó asiento, sintiendo que había cruzado un umbral hacia un mundo completamente diferente. Santiago se sentó frente a ella y, después de una pausa que pareció interminable, comenzó a hablar. «No soy quien pensabas que era. Mi nombre completo es Santiago Vargas de la Fuente, y esta casa, esta tierra, todo esto pertenece a mi familia». Camila no pudo ocultar su sorpresa. «¿Pero por qué vivías como lo que vi en la plaza? Nada de esto tiene sentido». Santiago suspiró, bajando la mirada hacia sus manos. «Hace 5 años, mis padres murieron en un accidente. Ellos manejaban este lugar con pasión, dedicación. Yo, por otro lado, siempre estuve más interesado en la música. Cuando ellos se fueron, la responsabilidad de manejar todo esto cayó sobre mí. Pero no estaba preparado, y, francamente, no quería hacerlo». Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. «Intenté huir. Dejé todo en manos de un administrador, confiando en que manejaría las cosas, pero pronto descubrí que había traicionado a mi familia, saqueando nuestras ganancias y dejando a los trabajadores en el abandono. Para entonces, ya era demasiado tarde. La culpa y la vergüenza me consumieron, y lo único que sabía hacer era esconderme». Camila lo escuchaba con atención, intentando comprender cómo alguien con tanto podía haberse reducido a vivir en la calle. «Entonces, ¿por qué vuelves ahora?», preguntó ella. «Porque conocerte me recordó algo», respondió Santiago, su mirada ahora fija en la de Camila. «La bondad genuina aún existe. Y si voy a intentar arreglar lo que he arruinado, necesito rodearme de personas que crean en algo más grande que ellos mismos. Como tú». Camila se sintió abrumada por sus palabras, pero también vio un destello de determinación en sus ojos que no había visto antes. «Santiago, todo esto es más grande de lo que imaginas. ¿Estás seguro de que estás listo para enfrentarlo?». Él asintió lentamente. «No lo sé. Pero quiero intentarlo. Y por eso necesito tu ayuda». La sinceridad en su voz la desarmó. Aunque las palabras de Santiago estaban llenas de incertidumbre, había algo en su tono que la convenció de que hablaba en serio. La noche caía lentamente sobre San Felipe, y la mansión colonial de Santiago parecía aún más imponente bajo la luz de la luna. Camila, sentada en un sillón junto a una chimenea encendida, escuchaba con atención mientras Santiago, con un vaso de whisky en la mano, caminaba de un lado a otro de la sala. Sus pasos resonaban contra el suelo de madera, y cada palabra que salía de su boca parecía pesar más que la anterior. «La última vez que vi a mis padres fue una noche como esta», comenzó Santiago, con la voz cargada de emoción. «Habíamos discutido. Ellos querían que asumiera mi papel en la empresa familiar, pero yo estaba obsesionado con mi música. Recuerdo haber dicho cosas horribles, cosas que no puedo olvidar.
Camila observó cómo Santiago se detenía frente a la ventana, mirando hacia el horizonte donde los cafetales dormían bajo la oscuridad. Esa misma noche, continuó, salieron de viaje para una reunión en la ciudad. Fue entonces cuando sucedió el accidente. Un camión sin frenos chocó contra su auto. Murieron instantáneamente. La voz de Santiago se quebró al pronunciar esas palabras. Camila sintió un nudo en la garganta al verlo tan vulnerable. Quería consolarlo, pero algo en su postura la hizo mantenerse en silencio, permitiéndole desahogarse. Durante mucho tiempo me culpé, dijo, girándose hacia ella. Pensaba que, si no hubiéramos discutido, tal vez no habrían salido esa noche. Tal vez estarían vivos. Santiago, no puedes cargar con eso, dijo Camila, intentando romper la tensión en el aire. Fue un accidente. No tenías control sobre lo que pasó. Eso es lo que me decía al principio, respondió él, dejando el vaso sobre una mesa cercana. Pero con el tiempo, descubrí que había más detrás de su muerte. Camila lo miró con curiosidad y preocupación. ¿Qué quieres decir? Alejandro, dijo, pronunciando el nombre con un veneno evidente. Mi primo. Era el encargado de manejar los contratos de transporte de la empresa. Después del accidente, encontré documentos que sugerían que había contratado a esa compañía de transporte a sabiendas de que sus vehículos no eran seguros. Pero nunca pude probarlo. Todo estaba demasiado bien cubierto. El aire en la sala se volvió más pesado. Camila intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero algo no encajaba del todo. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaba Alejandro con eso? Santiago suspiró, sentándose frente a ella. Poder. Siempre quiso el control de la empresa. Mis padres confiaban en él, y yo era un obstáculo en su camino. Con ellos fuera y yo completamente destrozado, él pudo tomar las riendas sin mucha resistencia. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque la historia de Santiago era trágica, había detalles que la hacían sentir que no era completa. ¿Alguna vez lo confrontaste? Lo intenté, admitió Santiago, bajando la mirada. Pero él siempre supo manipular las cosas. Presentó pruebas falsas, logró que todos creyeran que yo estaba paranoico por el duelo. Al final, no me quedó más opción que alejarme. Un silencio incómodo llenó la sala. Camila no podía dejar de pensar en lo que Santiago no estaba diciendo. Había algo en su forma de hablar, en los vacíos entre sus palabras, que la hacían dudar. Santiago, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, entiendo lo difícil que debe haber sido todo esto. Pero, ¿estás seguro de que sabes toda la verdad? Tal vez hay cosas que aún no has descubierto. Santiago levantó la vista, y por un momento, su expresión fue una mezcla de determinación y miedo. Eso es lo que me asusta, Camila, confesó. Que haya más secretos enterrados, cosas que ni siquiera puedo imaginar. Pero ahora que estás aquí, siento que no tengo que enfrentarlo solo. Camila sintió una mezcla de empatía y desconfianza. Por un lado, quería ayudar a Santiago a encontrar la paz, pero por otro, no podía ignorar la sensación de que había piezas faltantes en el rompecabezas. La chimenea crepitó, rompiendo el silencio. Santiago se puso de pie y se acercó a una estantería llena de libros antiguos. Sacó uno, lo abrió y extrajo un sobre. Esto, dijo, entregándoselo a Camila, podría tener algunas respuestas. Es algo que encontré hace poco, pero no he tenido el valor de revisar. Camila tomó el sobre, sintiendo el peso simbólico que cargaba. Mientras lo sostenía, sabía que lo que contenía podría cambiarlo todo. Lo veremos juntos, dijo, su voz firme. El sobre permaneció sobre la mesa durante horas, como si su contenido pudiera cambiar la atmósfera de la mansión. Camila y Santiago no dijeron mucho más esa noche, pero ambos sabían que la decisión de abrirlo los empujaría a un punto de no retorno. Mientras tanto, en otro rincón del vasto imperio de los Vargas de la Fuente, Alejandro comenzaba a mover sus piezas en el tablero. Alejandro Vargas había seguido con atención los movimientos de Santiago desde su regreso a San Felipe. No había esperado que su primo, después de años de desaparecer en el olvido,
tuviera el valor de volver a reclamar lo que había dejado atrás. Para Alejandro, esto no solo era un inconveniente, era una amenaza a su dominio cuidadosamente construido. En su elegante oficina, adornada con cuadros de paisajes coloniales y muebles de caoba, Alejandro sostenía un informe en la mano. Frente a él, un hombre de traje oscuro lo miraba con cautela. Entonces, dijo Alejandro, con una sonrisa fría, mi querido primo está jugando a ser el héroe. Señor, parece que está investigando los contratos antiguos, respondió el hombre. Podría encontrar algo que comprometa sus negocios. Alejandro soltó una carcajada breve, cargada de desdén. Santiago siempre fue un soñador, pero nunca un estratega. No tiene idea de en qué se está metiendo. El hombre frente a él no se atrevió a responder, y Alejandro, con un movimiento brusco, dejó el informe sobre la mesa. Quiero que encuentres todo lo que puedas sobre esa mujer que está con él. Camila Rosales, ¿verdad? Necesito saber sus debilidades. ¿Estás seguro de que es necesario involucrarla? Alejandro entrecerró los ojos, como si la pregunta fuera un insulto. Esa mujer es la clave. Si logro separarla de Santiago, él volverá a caer en el caos. Es un hombre débil, y sin apoyo, no tardará en desaparecer nuevamente. Mientras tanto, en la mansión, Camila despertó con una sensación de inquietud. No sabía si era el sobre sin abrir o las confesiones de Santiago lo que la mantenían alerta, pero algo en su interior le decía que no todo estaba bien. Al bajar las escaleras, encontró a Santiago en el comedor, revisando unos documentos con una expresión sombría. ¿Dormiste algo?, preguntó Camila, tomando asiento frente a él. No mucho, admitió Santiago. Hay demasiadas cosas que no cuadran. Estos registros, algunos nombres, fechas, siento que hay algo más grande detrás de todo esto. Antes de que pudieran continuar, el sonido de un automóvil llegando interrumpió la conversación. Ambos intercambiaron miradas antes de levantarse para ver quién era. Cuando la puerta principal se abrió, Alejandro entró como una tormenta. Vestía un traje impecable, pero su presencia era tan intimidante como un cuchillo desenvainado. Santiago. Qué sorpresa verte aquí, dijo Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pensé que habías abandonado esta casa para siempre. Alejandro, respondió Santiago, con la voz tensa. ¿Qué haces aquí? Es así como recibes a tu querido primo, dijo Alejandro, ignorando la pregunta mientras observaba a Camila con interés. Y tú debes ser Camila Rosales. He oído mucho sobre ti. Camila sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Encantada de conocerte, Alejandro, dijo, extendiendo la mano. Él la tomó, sosteniéndola un momento más de lo necesario antes de soltarla. Es raro ver a Santiago con compañía. Pensé que preferías la soledad, primo, dijo, girándose hacia él. Santiago cruzó los brazos, claramente irritado. ¿A qué viniste, Alejandro? No creo que esto sea una visita cordial. Alejandro soltó una risa breve y vacía. Solo quería asegurarme de que estás bien. Después de todo, tu regreso ha causado cierta curiosidad entre los trabajadores y los socios de la familia. Quiero asegurarme de que no estés planeando nada que pueda dañar nuestro legado. El tono de Alejandro era suave, pero cada palabra estaba cargada de amenaza. Camila lo notó de inmediato. Este hombre no estaba allí para conversar, estaba buscando grietas en la armadura de Santiago. El legado de nuestra familia ya fue dañado, Alejandro, respondió Santiago, con una firmeza que sorprendió incluso a Camila. ¿Y tú sabes perfectamente cómo y por quién? El silencio que siguió fue helado. Alejandro sonrió, pero sus ojos traicionaron una furia contenida. Siempre tan dramático, primo. En fin, no quiero interrumpir más tu reunión. Camila, espero que podamos hablar más pronto. Pareces una mujer fascinante. Con esas palabras, Alejandro se despidió, dejando una tensión palpable en el aire. Cuando se fue, Camila miró a Santiago, preocupada. Él sabe algo, ¿verdad? Algo que podría complicar aún más las cosas. Alejandro siempre ha jugado sucio, respondió Santiago, apretando los puños.
pero esta vez no voy a dejar que gane. Sin embargo, mientras Santiago hablaba con determinación, Camila no pudo evitar sentir que Alejandro ya había comenzado a sembrar semillas de duda, no solo en ellos, sino también en todos los que los rodeaban. Y esas semillas pronto florecerían en algo mucho más peligroso. La presencia de Alejandro había dejado una sombra inquietante en la mansión, pero Santiago y Camila decidieron no dejarse intimidar. Ambos sabían que, para enfrentarlo, necesitaban algo más que determinación, requerían acciones concretas que devolvieran al legado familiar su propósito original. Así nació la idea de una fundación. Sentados en la enorme mesa de la biblioteca, rodeados de pilas de papeles y documentos antiguos, Camila y Santiago comenzaron a trazar los primeros pasos. Quiero que esta fundación sea un lugar donde los artistas y músicos olvidados encuentren una segunda oportunidad, explicó Santiago, con un brillo en los ojos que Camila no había visto en él antes. Personas como yo, que un día tuvieron un sueño, pero lo perdieron en el camino. Es una gran idea, respondió Camila, sonriendo. Pero necesitarás más que buenas intenciones. Esto requiere estructura, financiación y sobre todo, confianza de la comunidad. Santiago asintió. Lo sé, y ahí es donde entras tú. Eres alguien que inspira confianza, Camila. Si estás a mi lado, creo que podemos lograrlo. El día se convirtió en noche mientras trabajaban juntos, intercambiando ideas, revisando contratos y haciendo listas de posibles aliados. Las risas comenzaron a llenar los silencios, y las miradas compartidas se alargaron más de lo necesario. Al llegar la medianoche, Camila se dio cuenta de que no había comido nada desde la tarde. Se levantó y se estiró. Creo que necesito un descanso. ¿Quieres algo de la cocina? Santiago negó con la cabeza, pero luego, tras una pausa, dijo: En realidad, hay algo que quiero mostrarte. Ven conmigo. Intrigada, Camila lo siguió. Santiago la llevó al exterior, donde un sendero de piedras conducía a una colina detrás de la mansión. La noche era clara, y el cielo estaba salpicado de estrellas. Cuando llegaron a la cima, el panorama era espectacular. Las plantaciones de café se extendían como un mar oscuro bajo la luz de la luna, y el viento llevaba consigo el aroma fresco de la tierra. Este era el lugar favorito de mi madre, dijo Santiago, con una voz más suave de lo habitual. Siempre decía que desde aquí se podía ver el alma de la tierra. Camila se sentó en el césped, maravillada por la vista. Santiago se unió a ella, y durante un momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, al contrario, parecía ser el lenguaje perfecto para esa noche. A veces pienso que todo esto es demasiado para mí, confesó Santiago de repente. La mansión, la fundación, enfrentar a Alejandro. Pero luego te miro, y siento que tal vez no esté tan solo. Camila giró el rostro hacia él, sorprendida por su sinceridad. No estás solo, Santiago, dijo con suavidad. Estoy aquí porque creo en ti. Creo en lo que puedes lograr. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Santiago levantó una mano, dudando por un momento antes de acariciar suavemente el rostro de Camila. No sé qué haría sin ti, murmuró. Antes de que Camila pudiera responder, Santiago se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso que fue tan inesperado como inevitable. Fue un momento lleno de emociones contenidas, un torbellino de dudas, anhelos y esperanzas. Cuando se separaron, Camila respiró profundamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Esto cambia muchas cosas, dijo, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Tal vez, admitió Santiago, tomando sus manos. Pero siento que era algo que tenía que pasar. El viento sopló con fuerza, como si la tierra misma quisiera ser testigo de ese momento. Camila miró hacia el horizonte, tratando de calmar el torbellino de pensamientos en su mente. Sabía que lo que acababa de ocurrir entre ellos añadía una nueva capa de complejidad a todo lo que ya enfrentaban. Finalmente, Santiago rompió el silencio. No espero respuestas inmediatas, Camila. Solo quería que supieras lo que siento. Ella lo miró, y aunque no dijo nada, su expresión lo dijo todo.
Santiago había logrado cruzar una barrera que nadie más había podido. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El beso bajo las estrellas había dejado a Camila y Santiago en un delicado equilibrio entre la emoción y la incertidumbre. Sin embargo, la calma de esa noche fue rápidamente reemplazada por una tormenta de rumores que comenzó a circular en San Felipe. Voces murmuraban en las esquinas, y las miradas de los aldeanos hacia Santiago se llenaban de sospecha. Algo oscuro parecía emerger de su pasado. Todo comenzó con una conversación casual en el mercado. Camila, mientras compraba fruta, escuchó a dos mujeres hablando en voz baja detrás de ella. Dicen que Santiago Vargas estuvo involucrado en negocios turbios cuando se fue de aquí, dijo una. No me sorprende, respondió la otra. Con tanto dinero, seguro que hizo cosas para mantener su estilo de vida. Camila sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras. Decidió ignorarlas, pero el malestar quedó latente en su interior. ¿Qué sabían esas mujeres que ella no sabía? Al llegar a la mansión esa tarde, encontró a Santiago revisando los planos para la fundación. Su entusiasmo era palpable, pero Camila no podía dejar de sentir la sombra de las dudas creciendo dentro de ella. Santiago, ¿puedo preguntarte algo?, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Claro, dime, respondió él, sin levantar la vista de los papeles. ¿Qué hiciste durante los años que estuviste lejos de San Felipe? Santiago levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Sus ojos buscaron los de Camila, pero ella evitó su mirada, fingiendo interés en un jarrón cercano. ¿Por qué me preguntas eso?, preguntó, su voz cautelosa. Camila respiró profundamente. He escuchado cosas, rumores. Dicen que estuviste involucrado en actividades ilegales. Quiero entender la verdad, Santiago. La expresión de Santiago se endureció. Dejó los planos sobre la mesa y cruzó los brazos. ¿Y tú les crees? No lo sé, admitió ella. Solo quiero escuchar tu versión. Santiago suspiró, caminando hacia la ventana. Miró hacia los cafetales, como si buscara en el paisaje la fuerza para responder. Cuando me fui de aquí, estaba perdido, Camila. No sabía quién era ni qué quería hacer. Terminé en lugares equivocados con personas equivocadas. Camila sintió su corazón hundirse. ¿Lugares equivocados? ¿Qué significa eso? Significa que hice cosas de las que no estoy orgulloso, dijo Santiago, girándose hacia ella. Trabajé para un hombre que decía ayudar a artistas como yo, pero pronto descubrí que su dinero provenía de actividades ilegales. No participé directamente, pero sabía lo que estaba pasando. Fui cómplice por no decir nada. Camila sintió una mezcla de decepción y empatía. Santiago estaba confesando algo que claramente lo atormentaba, pero la gravedad de sus palabras no podía ser ignorada. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque no quería que pensaras mal de mí, respondió él, con los ojos llenos de remordimiento. Desde que regresé aquí, he intentado ser una mejor persona, pero parece que mi pasado no me dejará en paz. El silencio que siguió fue pesado. Camila miró a Santiago, buscando señales de sinceridad en su rostro. Quería creer en él, pero las dudas plantadas por los rumores seguían latentes. Esa noche, mientras estaba sola en su habitación, los pensamientos de Camila giraban sin cesar. Recordó todas las veces que Santiago había mostrado vulnerabilidad, su deseo de redención y su dedicación a la fundación. Pero también recordó las palabras de las mujeres en el mercado y el miedo en la voz de Santiago al hablar de su pasado. La mansión colonial estaba iluminada como nunca antes. Las luces colgaban de los árboles y las mesas decoradas con manteles blancos y arreglos florales llenaban el patio principal. Era la noche de la inauguración de la fundación que Santiago y Camila habían trabajado incansablemente para crear. El aire estaba lleno de una mezcla de entusiasmo y expectativa. Los invitados, desde artistas locales hasta empresarios de renombre, se paseaban entre los camareros que ofrecían copas de vino y bandejas con aperitivos. Camila, vestida con un elegante vestido azul, miraba el escenario donde Santiago se preparaba para dar su discurso.
Aunque intentaba sonreír, su corazón latía con fuerza. Las conversaciones recientes sobre el pasado de Santiago aún pesaban en su mente. Habían decidido enfrentarlas juntos, pero las dudas persistían en su interior. Santiago subió al escenario y ajustó el micrófono. La multitud aplaudió, y él les dedicó una sonrisa nerviosa antes de comenzar. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Esta fundación no es solo un proyecto, es un sueño que se hace realidad. Un sueño para ofrecer segundas oportunidades a quienes las necesitan. Las palabras de Santiago resonaron en el patio, y los invitados parecían cautivados por su sinceridad. Camila, parada cerca del escenario, sintió un destello de orgullo al verlo hablar con tanta pasión. Pero la calma se rompió cuando, desde el fondo de la multitud, una voz resonó. ¿Segundas oportunidades? Qué irónico viniendo de alguien como tú, Santiago. El murmullo entre los invitados comenzó de inmediato, y todas las miradas se dirigieron a Alejandro, que avanzaba lentamente hacia el frente. Vestía un traje impecable y tenía una sonrisa que no prometía nada bueno. Santiago lo miró con una mezcla de irritación y preocupación. Alejandro, este no es el momento ni el lugar, dijo, su voz firme. Pero creo que sí lo es, respondió Alejandro, tomando un micrófono de una mesa cercana. Después de todo, esta es una celebración de la verdad, ¿no? La tensión en el aire era palpable. Alejandro subió al escenario y enfrentó a Santiago directamente. Señoras y señores, permítanme contarles una pequeña historia sobre nuestro anfitrión. Durante los años que estuvo lejos de San Felipe, Santiago no solo abandonó a su familia y su legado. También se involucró con una red de tráfico de arte ilegal. El silencio en el patio fue absoluto, roto solo por los jadeos de sorpresa. Camila sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Eso no es verdad, dijo Santiago, su voz alzándose. ¿No es verdad? Alejandro sacó un sobre de su bolsillo y extrajo varios documentos. Aquí tengo pruebas de que trabajaste con un conocido contrabandista mientras fingías ser un músico en búsqueda de inspiración. Camila miró a Santiago, esperando que lo negara con convicción. Pero en su rostro vio algo que la llenó de dudas, miedo. La multitud comenzó a murmurar, y las miradas hacia Santiago se tornaron severas. Esto no puede ser cierto, susurró Camila para sí misma, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Qué vas a decir, primo?, insistió Alejandro, avanzando hacia él. Que esto es una mentira. Porque todos sabemos que tienes mucho talento para ocultar la verdad. Santiago apretó los puños, pero antes de responder, Camila subió al escenario. Y basta, exclamó, enfrentando a Alejandro. Esta noche no se trata de su rivalidad personal. Se trata de ayudar a quienes lo necesitan. Alejandro la miró con una sonrisa burlona. Camila, siempre tan ingenua. ¿De verdad crees que alguien como Santiago puede liderar una fundación basada en la honestidad y la confianza? La multitud esperaba con ansiedad lo que Santiago diría a continuación. Finalmente, él tomó aire y habló, su voz temblando levemente. Es cierto que cometí errores. Estuve rodeado de personas equivocadas y mi silencio me hizo cómplice de cosas que hoy lamento profundamente. Pero estoy aquí para enmendar mi pasado. Todo lo que he hecho desde que volví a San Felipe ha sido para redimirme. Aunque sus palabras eran sinceras, no lograron calmar del todo a la audiencia. Muchos comenzaron a marcharse, murmurando sobre la falta de integridad de Santiago. Camila permaneció en el escenario, paralizada. Sentía una mezcla de compasión y traición. Cuando finalmente miró a Santiago, sus ojos se encontraron y él pudo ver la incertidumbre en su expresión. Camila, por favor, dijo en voz baja. Pero antes de que ella pudiera responder, Alejandro intervino una vez más. El daño ya está hecho, Santiago. Nadie confía en un hombre como tú. La atmósfera estaba cargada. Los murmullos de los invitados se habían convertido en una cacofonía de críticas y especulaciones. Alejandro, con una expresión de victoria, se paseaba por el escenario como un depredador que acaba de atrapar a su presa. Santiago permanecía inmóvil, sus ojos fijos en su primo,
mientras luchaba por controlar la ira que ardía en su interior. Camila, aún en el escenario, intentaba mantener la calma, pero sentía que todo lo que habían construido estaba a punto de derrumbarse. Finalmente, Santiago dio un paso adelante, su voz resonando con una mezcla de furia y determinación. Alejandro, ya basta. No voy a permitir que sigas difamándome frente a estas personas. Alejandro soltó una carcajada burlona. ¿Difamarte? Solo estoy diciendo la verdad. Quizás deberías agradecerme por exponer lo que realmente eres. La verdad, replicó Santiago, avanzando hacia él. La única verdad aquí es que siempre has sido un manipulador. Desde que éramos niños, todo lo que has hecho ha sido en tu propio beneficio, sin importar a quien tuvieras que pisotear en el camino. Los murmullos del público se intensificaron. Alejandro levantó una ceja, claramente divertido por la reacción de la multitud. ¿Manipulador? ¿Qué palabras tan grandes, primo? Pero dime, ¿tienes pruebas de lo que dices, o solo estás desesperado por salvar tu propia reputación? Santiago respiró hondo, esforzándose por mantener la compostura. Miró a la audiencia y luego a Alejandro. Durante años, dejé que tus mentiras se apoderaran de esta familia. Me fui porque no quería enfrentar la verdad. Pero ya no soy el mismo. He vuelto para reparar lo que tú destruiste. ¿Y qué he destruido, Santiago?, preguntó Alejandro, con una sonrisa falsa. Por favor, ilumínanos. Santiago señaló a la audiencia. Este legado. Nuestro legado. Cuando nuestros padres confiaron en ti para manejar los negocios, ¿qué hiciste? Vendiste contratos fraudulentos, desviaste dinero y dejaste a los trabajadores en el abandono. Todo mientras fingías ser el salvador de esta familia. Un silencio mortal se apoderó del lugar. Alejandro dio un paso atrás, pero rápidamente recuperó su postura. ¿Tienes pruebas de esas acusaciones?, preguntó con frialdad. Santiago, sin dudarlo, sacó un sobre de su bolsillo. Aquí tengo documentos que prueban cada palabra. Registros bancarios, contratos falsificados, todo firmado por ti. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Por primera vez esa noche, su máscara de confianza comenzó a resquebrajarse. Eso no prueba nada, dijo, aunque su voz había perdido parte de su firmeza. Claro que sí lo prueba, continuó Santiago, alzando los documentos para que todos los vieran. Esto demuestra que mientras yo estaba perdido, tú estabas destruyendo lo que nuestros padres construyeron con tanto esfuerzo. El público, que antes estaba dividido, comenzó a murmurar en apoyo a Santiago. Alejandro, sintiendo que su control sobre la situación se desmoronaba, dio un paso hacia adelante, su rostro ahora retorcido por la ira. «Y tú eres mejor que yo», escupió. «Eres un cobarde, Santiago. Huiste cuando más te necesitaban. Dejaste que todo se derrumbara porque eras demasiado débil para enfrentarlo». Santiago se mantuvo firme. «Cometí errores, lo admito. Pero nunca traicioné a nuestra familia. Nunca usé su dolor para mi beneficio». La tensión alcanzó su punto máximo cuando Alejandro, desesperado por recuperar el control, intentó desviar la atención. «¿Y qué hay de Camila?», gritó, señalándola. ¿De verdad creen que está aquí por amor? Es solo otra pieza en su juego para limpiar su nombre. Camila, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. «Eso no es cierto», exclamó, mirando directamente a Alejandro. «Estoy aquí porque creo en Santiago y en lo que quiere lograr. ¿Puedes decir lo mismo de ti?». La multitud estalló en murmullos y comentarios. Alejandro, acorralado, intentó hablar, pero su voz fue ahogada por las voces de los invitados. Finalmente, alguien desde el público gritó: «Deja de mentir, Alejandro. Todos sabemos quién eres realmente». Santiago aprovechó el momento. «Esta noche no se trata de ti, Alejandro, ni de mí. Se trata de darles esperanza a los que no la tienen. Si quieres seguir jugando a ser el villano, hazlo. Pero yo no voy a permitir que sigas destruyendo lo que nos queda». Alejandro, derrotado públicamente, apretó los dientes y abandonó el escenario, su furia evidente en cada paso.
Pero antes de irse, lanzó una última mirada a Santiago, una mirada que prometía que esto no había terminado. Santiago, respirando profundamente, se dirigió a la audiencia. Lamento lo que han presenciado esta noche. Pero quiero que sepan que mi compromiso con esta fundación sigue siendo firme. No voy a dejar que nada ni nadie detenga este sueño. El público, aunque aún dividido, comenzó a aplaudir lentamente. Camila, a su lado, le tomó la mano, mostrando que aún estaba con él. Pero mientras ambos se retiraban del escenario, sabían que la batalla con Alejandro estaba lejos de terminar. La mañana después del evento fue silenciosa en la mansión Vargas. Los ecos del enfrentamiento entre Santiago y Alejandro aún resonaban en la mente de todos los que habían estado presentes. Santiago se encontraba en la biblioteca, mirando por la ventana hacia los cafetales. Su postura, habitualmente erguida, estaba ahora inclinada, como si el peso de la noche anterior hubiera sido demasiado. Camila entró en la habitación con paso lento. Aunque su rostro mostraba calma, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, decepción, preocupación y algo de esperanza. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Santiago asintió sin girarse. Claro. No hay mucho que ocultar ahora, ¿verdad? Camila cerró la puerta y se acercó a él. Durante un momento, el silencio entre ellos fue palpable. Finalmente, Santiago habló, su voz cargada de dolor. Sé que he fallado, Camila. No solo anoche, sino durante años. Me alejé de todo, permití que Alejandro tomara el control, y ahora veo las consecuencias de mi cobardía. Camila se sentó frente a él, buscando sus ojos. Santiago, todos cometemos errores. Pero lo que importa ahora es lo que haces para corregirlos. ¿Cómo puedo recuperar la confianza de las personas cuando ni siquiera puedo confiar en mí mismo?, respondió él, bajando la mirada. Camila tomó sus manos con firmeza. Empieza siendo honesto. No solo conmigo, sino con todos. Admitir tus errores no te hace débil, te hace humano. Inspirado por sus palabras, Santiago decidió actuar. Convocó a una reunión en la plaza principal de San Felipe, invitando tanto a los trabajadores de la finca como a los líderes de la comunidad. Cuando llegó el día, la plaza estaba llena de rostros expectantes. Santiago subió a una pequeña tarima, su corazón latiendo con fuerza. Estoy aquí para hablar con sinceridad, comenzó, su voz temblando al principio pero ganando firmeza. He cometido muchos errores. Me alejé de mi familia, de mis responsabilidades, y permití que otros se aprovecharan de lo que nuestros padres construyeron con esfuerzo y dedicación. La multitud permaneció en silencio, escuchando atentamente. Santiago respiró hondo y continuó. No voy a justificar lo que hice, porque no hay excusas. Pero estoy aquí para cambiar, para demostrar que puedo ser mejor. Quiero reconstruir esta comunidad, no solo con palabras, sino con acciones. Esta fundación es solo el primer paso. Desde el fondo de la multitud, un trabajador mayor levantó la mano. ¿Y cómo sabemos que no volverás a irte cuando las cosas se pongan difíciles? Santiago lo miró directamente y respondió con sinceridad. Porque ahora entiendo lo que significa pertenecer a algo más grande que yo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo garantizarles que estaré aquí para enfrentar lo que venga. Camila, parada entre la multitud, sintió un calor en el pecho al escuchar esas palabras. Santiago estaba enfrentando sus errores con una valentía que no había mostrado antes. Mientras tanto, Alejandro, que había estado escondido desde la noche anterior, comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los documentos que Santiago presentó en el evento habían sido revisados por los abogados de la familia, y las pruebas de fraude eran contundentes. Los socios de la finca, indignados por las manipulaciones de Alejandro, exigieron su destitución inmediata. Unos días después, Alejandro fue llamado a una reunión en la finca. Rodeado de rostros severos, intentó defenderse. Todo lo que hice fue por el bien de esta familia, dijo, su tono desesperado. No, Alejandro, respondió uno de los socios. Lo hiciste por tu propio beneficio. Has traicionado la confianza de todos nosotros. Con esas palabras, Alejandro fue oficialmente removido de su posición.
Salió de la sala con la cabeza baja, pero en su interior hervía un resentimiento que no desaparecería fácilmente. De regreso en la mansión, Santiago se reunió con los trabajadores de la finca. Caminó entre ellos, escuchando sus preocupaciones y pidiendo disculpas personalmente. Uno de los capataces se acercó y le dio una palmada en el hombro. No será fácil, pero estamos dispuestos a darte una segunda oportunidad, don Santiago. Gracias, respondió Santiago con gratitud. Prometo que no los decepcionaré. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Santiago y Camila se sentaron en el balcón de la mansión. Las luces de la fundación, ahora plenamente operativa, brillaban a lo lejos. Lograste lo que parecía imposible, dijo Camila, sonriendo. No lo hice solo, respondió Santiago, tomando su mano. No podría haberlo hecho sin ti. Camila lo miró, sabiendo que aún quedaban desafíos por delante. Pero por primera vez, sentía que Santiago estaba listo para enfrentarlos, no solo por él, sino por todos los que dependían de él. La luz del amanecer bañaba las montañas de San Felipe, pintando los cafetales de un verde dorado. Desde el balcón de la mansión, Camila observaba el paisaje con una mezcla de calma y determinación. Sabía que las semanas recientes habían puesto a prueba no solo a Santiago, sino también a ella misma. Sin embargo, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, entendió que había tomado una decisión: quedarse. Santiago apareció detrás de ella, llevando 2 tazas de café. Se veía cansado, pero sus ojos tenían un brillo diferente, una mezcla de esperanza y gratitud. Pensé que te vendría bien algo caliente, dijo, ofreciéndole una taza. Camila aceptó, sonriendo levemente. Gracias. Pareces haber dormido mejor. Santiago se sentó a su lado, mirando hacia las plantaciones. Dormir es más fácil cuando no tienes tantos secretos pesando sobre ti, admitió. Aunque todavía hay mucho por hacer. Camila lo miró con ternura. Lo importante es que estás enfrentándolo. Eso es lo que importa. Durante los días que siguieron, Camila y Santiago trabajaron codo a codo en la fundación. Juntos reorganizaron los programas, asegurándose de que los recursos llegaran a quienes realmente los necesitaban. Los músicos locales comenzaron a llegar, trayendo consigo sus historias de lucha y sueños no cumplidos. Santiago los escuchaba con atención, compartiendo su propia experiencia y alentándolos a seguir adelante. Un día, mientras revisaban solicitudes en la oficina de la fundación, Santiago se detuvo para observar a Camila. Ella estaba absorta en su trabajo, su cabello cayendo sobre su rostro mientras tomaba notas con rapidez. Santiago sintió una oleada de emoción. Camila, dijo suavemente. Ella levantó la vista, sorprendida por su tono. ¿Qué pasa? Solo quería decirte gracias, dijo, con una sonrisa sincera. Por creer en mí, incluso cuando yo mismo no lo hacía. Camila dejó su bolígrafo y tomó su mano. Siempre he creído en ti, Santiago. Solo necesitabas encontrar la manera de creer en ti mismo. El progreso de la fundación comenzó a reflejarse en la comunidad. Los artistas y músicos, que antes eran vistos como marginados, empezaron a ser reconocidos por su talento. Los eventos organizados por la fundación llenaron la plaza de San Felipe con música y arte, atrayendo visitantes de otros pueblos y revitalizando la economía local. Una noche, durante uno de esos eventos, Santiago y Camila se encontraron entre la multitud, viendo cómo la música llenaba el aire y los niños bailaban al ritmo de las guitarras. Mira lo que hemos logrado, dijo Camila, emocionada. Lo que tú has logrado, corrigió Santiago. Nada de esto habría sido posible sin ti. Camila lo miró con una mezcla de amor y orgullo. Esto lo hicimos juntos, Santiago. Y creo que eso es lo que lo hace especial. Mientras la música continuaba, Santiago tomó la mano de Camila y la llevó al centro de la plaza. Bailamos, dijo con una sonrisa juguetona. ¿Aquí? Con todos mirando, preguntó ella, riendo. ¿Por qué no? Si algo he aprendido, es que no podemos vivir con miedo al que dirán. Camila cedió, y juntos comenzaron a moverse al ritmo de la música. La gente alrededor los aplaudió, celebrando no solo su amor,
sino también la nueva esperanza que habían traído a San Felipe. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, Camila no podía ignorar un pequeño nudo en su estómago. Alejandro había desaparecido desde su destitución, pero su silencio no era un alivio, sino una advertencia. Esa noche, de regreso en la mansión, Santiago notó su inquietud. ¿Estás bien?, preguntó, mientras encendía una lámpara junto al sofá. Camila asintió, pero su expresión la delató. Es Alejandro, admitió. No puedo evitar pensar que no se quedará de brazos cruzados. Santiago frunció el ceño, pero tomó sus manos con firmeza. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. No voy a permitir que nada ni nadie destruya lo que hemos construido. El amanecer llegó con un brillo especial a San Felipe. Las montañas que rodeaban el pueblo parecían bañadas en oro, y el aire fresco traía consigo el aroma familiar de los cafetales. Santiago y Camila, de pie en el balcón de la mansión, contemplaban en silencio el paisaje que había sido testigo de sus luchas y victorias. ¿Crees que esto será suficiente?, preguntó Santiago, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero cargada de significado. Camila lo miró, su rostro iluminado por la luz de la mañana. No se trata de si es suficiente. Se trata de cómo seguimos adelante. Y mientras estemos juntos, creo que podemos con todo. Santiago sonrió, asintiendo lentamente. Tienes razón. Este es solo el comienzo. Decidieron bajar al pueblo para caminar por las calles empedradas que habían visto crecer a Santiago y que ahora los acogían como símbolo de esperanza. La plaza principal estaba animada, con vendedores organizando sus puestos y los niños corriendo bajo la sombra de los árboles. Al pasar por el mercado, algunos vecinos los saludaron con calidez. «Buen día, don Santiago». «Señorita Camila», gritó una mujer desde su puesto de frutas. «Buenos días, doña Rosa», respondió Santiago, levantando la mano. Camila se inclinó hacia él, sonriendo. «Parece que te estás ganando a todos». «No sería posible sin ti», contestó Santiago, entrelazando su mano con la de ella. La caminata los llevó a la fundación, donde un grupo de jóvenes músicos practicaba una canción. Al ver a Santiago, se detuvieron y uno de ellos se acercó. «Don Santiago, queremos agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros», dijo, con sinceridad en su voz. Santiago negó con la cabeza. «No tienen que agradecerme. Lo que están logrando es gracias a su talento y esfuerzo. Solo les di un lugar para crecer». Camila observó la interacción con orgullo. Santiago había encontrado no solo su propósito, sino también la forma de redimir su pasado. Mientras regresaban por la carretera que conectaba la fundación con el pueblo, Santiago se detuvo un momento para mirar a su alrededor. Las montañas y los cafetales, que alguna vez sintió como una carga, ahora representaban un futuro lleno de posibilidades. «Es extraño», dijo, mirando a Camila. «Siempre pensé que tendría que dejar todo esto para encontrarme a mí mismo. Pero ahora sé que este lugar siempre fue mi hogar». «Y ahora es nuestro hogar», agregó Camila, sonriendo. Al llegar al centro del pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, anunciando el mediodía. Santiago miró a Camila y, con un gesto solemne, se inclinó ligeramente hacia ella. «Camila, prometo que haré de este lugar un símbolo de esperanza para todos, tal como tú lo hiciste para mí». Ella lo abrazó, sintiendo el calor del sol en su piel y la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Mientras caminaban tomados de la mano por las calles de San Felipe, bajo el sol dorado que iluminaba sus pasos, no solo encontraban consuelo en el amor que los unía, sino también en el propósito mayor que los impulsaba a seguir adelante, construir un futuro mejor, juntos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.